¿Qué cantidad de basura hablan, hacer? Yo jamás voy a renegar de mis raíces. Yo jamás voy a decir que no me siento orgulloso por ser cubano. Todo lo contrario. Me siento orgulloso de ser cubano. Me siento orgulloso de haber nacido en Cuba. Y aunque yo tuviese la ciudadanía americana, aún así me sentiré mucho más orgulloso de haber nacido en Cuba. He escuchado las reflexiones de Denny hablando basura. He escuchado a los Peachy Boys hablando basura. Se supone que estamos del lado correcto, ¿no? Pero aún como que siguen afectados por el comunismo. Esta gente creen que los Estados Unidos como país, como nación, como patria, le da los derechos de la libertad. Escúchenme, Peachy Boys y reflexiones de Denny. Estados Unidos no te da libertad. En todo caso, Estados Unidos, como sistema político, te respeta cierta libertad. Eso no significa que Estados Unidos te da libertad. La libertad es un derecho intrínseco al ser humano. Es decir, que lo posees por naturaleza. Ahora, que tú respetes un sistema para que el sistema respete tu libertad son otros 5 pesos. Que exista una constitución que separe los poderes son otros 5 pesos. Que exista derecho a prensa independiente, que exista derecho a libertad de pensamiento religioso, derecho a un juicio justo, derecho a la tan ansiada libertad de expresión, derecho a reuniones pacíficas, derecho a portar armas de fuego. Todos estos derechos se te respetan, no te los da la Constitución. En todo caso, la Constitución es una carta que limita al gobierno, al Estado, para que no se apodere de ti como ser humano. Pero ese marco legal solo respeta tus derechos, no te los da. Porque en el momento que tú creas que te los da, entonces tienes una mente estatizada. Es decir, tienes una mente que necesita que otro ser humano gobierne tu vida. Que necesitas que un marco burocrático gobierne tu vida. O más bien te diga por dónde tienes que ir. Y me parece que eso no es libertad. Libertad es elegir qué hacer y qué no hacer siempre y cuando no le hagas daño a los demás. Por tanto y demás, que el comunismo mafioso castrista haya violado todos tus derechos, se haya aprovechado de ellos, haya profanado tu dignidad, no significa que eso sea culpa de Cuba. Significa que una mafia se apoderó de Cuba. Por tanto y demás, yo me siento orgulloso de ser cubano. Mi ADN está ligado estrechamente a Cuba. Mis ancestros son cubanos. Antes de que esa mafia llegara al poder, Cuba era una potencia, con la mejor constitución de todo el planeta entero. La Constitución del 40. Te aseguro que si el comunismo mafioso no hubiese llegado a Cuba, y más aún, que gracias a los demócratas de este país se hubiese mantenido y extendido, ninguno de ustedes estuviese diciendo que Estados Unidos me dio a mí la libertad, que yo no me siento orgulloso de haber nacido en Cuba. Al contrario, estuviesen felices de haber nacido en Cuba. Entonces esto no se trata de para dónde vaya la marea, de para dónde el viento sople, porque demuestras falta de valores. Y si tú vas a luchar por la libertad de Cuba, tienes que tener bien claro que aunque exista una mafia en Cuba que chupe los derechos a todos los cubanos, aún así usted se debe sentir orgulloso de haber nacido en Cuba, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo me atrevo a decir que Cuba, como región, como punto en el mapa, es el mejor país que sirve para que la vida humana se propague. Tiene todas las condiciones para que un ser humano se sienta feliz. Y me refiero en términos naturales. Ahora, de lo que sí jamás me voy a sentir orgulloso es de que una mafia a través de un comunismo haya dañado la dignidad del cubano. Jamás me voy a sentir orgulloso de que mi Cuba la profanó un mafioso llamado Fidel Castro y toda su familia. Es más, el día que se caiga el comunismo, yo voy a ser de los primeros en virar a la isla a vivir. Si queremos la libertad de Cuba, tenemos que entender que la libertad nace de nosotros hacia afuera. Y eso es lo que hay que hacerle entender al cubano de la isla. Que un gobierno o un sistema no te da libertad, sino que te la está limitando porque la libertad es tuya. ¡Viva Cuba libre!